pastor de jóvenes. Hoy tengo el privilegio y el honor de poder predicar un poquito acerca de la palabra de Dios, pues Marco y Cari están fuera, la próxima semana estarán con nosotros. Y el día de hoy vamos a recordar algunas cosas que hemos aprendido. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, inicia una transformación en nosotros. Pues Dios envía al Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros y en ese momento empieza un proceso llamado santificación. Y esto es maravilloso y es hermoso, pero a veces hay algo trágico en esto. Lo trágico es que no todos los cristianos logran la transformación que verdaderamente podrían, porque muchas veces se rinden en el camino. La razón por la que nos rendimos en el camino a esa hermosa transformación es porque tendemos a entrar en el ciclo destructivo del pecado. Y generalmente se denota en nuestra vida en medio de alguna crisis. Ahí te das cuenta que algo está mal, que no estás viviendo la vida como deberías de vivirla. Nos sentimos frustrados, vacíos, solos, tensos. Y es entonces, si eres sensato, empezarás a buscar ayuda para tratar de ese lugar en el que te encuentras que no está bien. Y si buscas con honestidad, lo que vas a encontrar es a Dios. Y te llevarás la grata sorpresa de que Él también te estaba buscando a ti. Si lo buscas, te acercarás a una iglesia, empezarás a escuchar mensajes, empezarás a cantar, a adorar, irás en algún momento a su palabra. Y en su palabra encontrarás versículos que te llenan de emoción como este. Romanos 6:14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando entendemos que por la gracia hemos sido perdonados, hemos sido salvados y además que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, es justo en ese momento cuando nos sentimos llenos de poder, de alegría, y ahí es cuando empezamos a vivir una transformación espiritual. Pero ¿qué sucede? El hecho de que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros no significa que ya no vamos a tener tentaciones. ¿Se acuerdan del chaparrito recaudador de impuestos que se subió a un árbol a escuchar a Jesús llamado Zaqueo? Bueno, esa noche la historia bíblica dice que Zaqueo cenó con Jesús y evidentemente su corazón fue completamente transformado. Pero al día siguiente Zaqueo regresó a su vida y en su vida se encontró otra vez con las tentaciones y posiblemente en algún momento de su caminar tal vez quiso incluso regresar a donde estaba antes. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Llegan las tentaciones, luchamos contra ellas, algunas les ganamos, pero en otras caemos, nos damos cuenta, pedimos ayuda, nos recuperamos, llegan las tentaciones, luchamos contra unas cuantas, pero en algunas volvemos a caer. Y es así como llega la frustración a nuestra vida, y esa frustración cada vez puede ser por periodos más largos. Y es ahí cuando nos sentimos como lo expresó Pablo en Romanos 7:15, cuando él dijo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo se da cuenta de que hay algo dentro de él que lo empuja a hacer las cosas que él mismo aborrece y se siente mal por eso, pero él sigue en la lucha. Hay personas que siguen luchando a pesar de sentirse mal como lo sintió Pablo, pero hay otras tantas que se rinden en el camino porque no saben cómo tener victoria ante esas batallas diarias. ¿Te has sentido así alguna vez? Pues bienvenido al club, porque esas cosas las experimentamos todos los que seguimos a Cristo, porque estamos inmersos en una guerra que se encuentra llena de batallas día a día. Y esas batallas están orquestadas por un enemigo en común que todos tenemos, que odia a Dios con todo su corazón y odia a toda su creación, o sea, a nosotros. Su objetivo es tratar de desanimarte a cualquier costo, es tratar de distraerte de las cosas para las que Dios te puso en este mundo. ¿Okay? Pero debemos de recordar que esta guerra ya está ganada, pues Jesús triunfó en la cruz sobre la muerte y al final de los tiempos Satanás será tomado y será mandado al infierno para siempre. Mientras tanto, nosotros seguimos en este mundo batallando día a día. Ya estamos salvados, tenemos la eternidad asegurada por gracia, pero seguimos luchando las batallas del día a día. Entonces, ¿qué significa vivir bajo la gracia mientras seguimos en la guerra? Miren, la gracia significa que aunque no lo merezcamos, Dios ya perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero esto nos lleva a pensar, ¿entonces podemos seguir pecando? Y miren lo que nos dice Pablo otra vez en Romanos 6:15. ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y termina de una manera bastante enfática. De ninguna manera, dice. Pablo nos dice, no debemos de perder las batallas diarias. No debemos de dejar que el enemigo nos distraiga del objetivo que tenemos en la tierra, que es ganar terreno, es ganar gente para el reino de Dios. Pero cuando nosotros elegimos el pecado, por voluntad propia, decidimos separarnos de Dios y por lo tanto nos separamos de nuestro propósito.
Y es ahí cuando nos sentimos tan mal, tan frustrados, tan vacíos. Es por eso que el día de hoy vamos a entender cómo podemos ganar esas batallas diarias y seguir ganando gente para Dios. ¿Me acompañan orando? Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios fuerte, eres un Dios fiel, eres un Dios todopoderoso. Tú sabes mejor que nadie, Señor, las batallas por las que cada una de las personas que está aquí está librando cada día. Te pedimos que hoy nos des claridad para entender cómo podemos ganar esas batallas tomados de tu mano, que nos des la fortaleza, la sensatez, la sabiduría para agarrarnos fuerte de tu corazón, Señor, enfrentar esas batallas y tener victoria en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo entregamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mucha frustración que sentimos viene de esta duda. ¿Las batallas las peleo yo o las pelea Él? Existen dos errores comúnmente que la gente suele cometer, que es irse hacia un lado o irse hacia el otro. Algunas personas piensan que Dios está en control de todo y tienen razón, pero también piensan que como Dios está en control de todo, entonces yo no hago nada. Y esas personas van a seguir cayendo y cayendo una y otra vez hasta que van a empezar a dejar de escuchar la voz de Dios porque se sienten ignorados o frustrados. Hay otro grupo de personas que dicen, ok, yo puedo creer en Dios, sin embargo, las batallas las peleo yo, con mi propia fuerza de voluntad. Y evidentemente esas personas también van a seguir cayendo y cayendo. Y también se van a sentir frustrados y se van a terminar alejando de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que las batallas son peleadas con el poder de Dios, pero nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Romanos 8:5 nos va a empezar a ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. Dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo dentro de nosotros empieza la batalla? Dentro de nosotros hay dos naturalezas que están luchando constantemente. Los deseos de la naturaleza pecaminosa de la carne, que nos empujan a hacer las cosas del mundo, pero también para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, existen los deseos del Espíritu que habita dentro de nosotros y que nos da hambre de cosas del Espíritu. La diferencia entre una persona que vive de una u otra manera es la siguiente: ¿en qué enfocas tu mente? La Biblia nos da un camino a seguir que está dividido en dos partes. La primera parte se va a tratar acerca de alejarnos de ciertas cosas en las que hemos fijado nuestra mente. Y la segunda parte se trata acerca de acercarnos a otras cosas en las que tenemos que fijar nuestra mente. Vamos a ver la parte número 1 para saber y entender de qué nos tenemos que alejar. Número 1, Romano en su programa dice: si quieres triunfar en las batallas diarias, identifica la forma en la que eres tentado. Su primer espacio en blanco. Identifica la forma en la que eres tentado. Proverbios 4, 26, 27. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y termina: apártate de la maldad. Es claro que debemos de alejarnos de las cosas que están mal, ¿ok? Miren, vamos a entender un poquito acerca de cómo funciona la tentación a través de este proceso. Resulta que todos tenemos patrones únicos, ¿están de acuerdo? Todos tenemos, por ejemplo, huellas digitales que nos diferencian del resto de las demás personas. Tenemos un palpitar en nuestro corazón que es único e individual sobre la faz de la tierra, al igual que nuestros ojos. Pues igual pasa con la tentación. Tenemos patrones únicos de tentación. Resulta que no a todos nos tientan las mismas cosas, y aunque sean cosas similares, no nos tientan de la misma manera. ¿Ok? Tenemos un enemigo que conoce perfectamente cuáles son sus herramientas. Él sabe que tiene una voz que puede meter en tu cabeza y susurrarte cosas para plantar ideas en tu mente. Pero también sabe que muchas veces tiene un oído dispuesto a escuchar esas mentiras. Y por si fuera poco, nuestro enemigo conoce a su enemigo y lo conoce muy bien. Él conoce tu patrón de comportamiento, sabe cómo funcionas, sabe ante qué tentaciones cedes, sabe perfectamente lo que llama tu atención. Así que si tu enemigo te conoce tan bien, ¿no deberías conocerte muy bien a ti mismo y saber a la perfección qué es lo que te hace caer? El punto de partida es conocerte bien a ti mismo, y esto te va a ayudar a identificar la forma en la que eres tentado. Para esto nos vamos a hacer rápidamente 5 preguntas acerca de nuestros hábitos. Vamos con la número 1. Estas 5 preguntas ya están rellenadas en su espacio en blanco para que se concentren. Dice: ¿cuándo soy tentado con más frecuencia? Hay gente que dependiendo del día de la semana tiene más fuertes unas tentaciones que otras. Por ejemplo,
Algunas personas cuando llega el domingo por la tarde, como que empiezan ya a pensar en el lunes, ¿no? Chin, ya va a empezar la semana, ya tengo que organizar mis cosas, empieza la semana laboral y toda esa emoción del fin de semana empieza a ir en declive y se empiezan a entristecer. Algunas personas incluso se llegan hasta a deprimir porque ya va a empezar el lunes. Otras personas no es su problema el lunes, empiezan el lunes con el pie derecho. Pero ¿qué tal? Ya llegó el jueves, ¿no? El fin de semana empieza a atacarnos, ¿no? Luego llega el viernes, que normalmente viene acompañado a veces de lujuria, de distracciones, de lo social. Y ¿por qué no seguir con el sábado, en donde nos liberamos de todas nuestras responsabilidades y nos convertimos en irresponsables? Pues estamos cansados del fin de semana, ¿no? Entonces, ¿qué día de la semana es donde sufres más tentación? Tal vez no es un día de la semana, pero ¿qué tal las horas del día? ¿No? Hay personas que se despiertan en la mañana y desde que escuchan la alarma, la callan de mala gana, empiezan a gritar: niños, ya despiértense, ¿no? Lávense la boca a máxima velocidad, sacan todo el desayuno, lo avientan por donde quieran, súbanse al coche, avientan las mochilas, avientan a los niños, salen de un derrapón del garage, van tocando el claxon camino a la escuela, llegan a la escuela, avientan a los niños. Pero eso sí, cuando ya llegaron las 10 de la mañana y se toman su cafecito, se relajan. Pero mientras, pobres niños y pobre la familia, ¿no? Que ya sufrió. No, a lo mejor no es tu caso. Y empiezas el día como debe de ser, ¿no? Suena el despertador, pones una alabanza, le das gracias a Dios por ese nuevo día, ¿no? Despiertas a tus chiquitos con amor, con alegría, aunque a veces ellos no quieran hacerlo de la misma manera, ¿no? Vas en el coche, oras con ellos, ¿no? Los dejas en la escuela, te despides amorosamente de ellos, llegas al trabajo y empieza tu día. Pero llega el hambre de las 12 del día, ¿no? Y en lugar de dominio propio ya te salió el demonio propio, ¿no? Y tienes esa hambre que quieres ver a todos con cara de sándwich y te los quieres medio comer y estás bien tenso hasta que ya te comes algo y te relajas, ¿no? Pero mientras también ya hiciste daño, ¿ok? Así que piensa en qué días y en qué horarios eres tentado con más frecuencia, ¿ok? Número 2, ¿dónde soy tentado con más frecuencia? Esto es hablando del área geográfica en donde te encuentres. ¿Okay? A lo mejor es tu trabajo, porque es un lugar donde tiende la gente a operar de una manera deshonesta, ¿no? A lo mejor es el gimnasio, donde muchas personas van vestidos a medias, ¿no? Entonces tienes que andar volteando todo el tiempo hacia abajo porque te distraes, ¿no? A lo mejor es la plaza, porque llegas a la plaza y encuentras ofertas, no tienes dinero para comprar, pero es la oferta, ¿no? Entonces estás siendo tentado a gastar más dinero que el que tienes y ser un mal administrador. A lo mejor son viajes de trabajo donde te encuentras lejos de tu familia y sientes ciertas libertades que no deberías de tener, ¿ok? Entonces, ¿cuándo y dónde? Ahora, ¿quién? ¿Quién está conmigo cuando soy tentado con más frecuencia? Para algunas personas, nadie. Para algunas personas es la soledad. Ahí donde estoy, donde nadie me ve, es donde llega el tentador y acaba conmigo. Tal vez no es tu caso y tal vez sean tus amigos, ¿no? Tus amigotes, ¿no? Esos que no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos y te jalan a hablar de una manera distinta, a hacer cosas que sabes que no están bien, a pensar cosas que no están bien. No, a lo mejor es una persona en particular que te tienta a llevar a hacer cosas que no están bien. O a lo mejor son extraños, ¿no? Llegas a un lugar donde nadie te conoce y dices: aquí nadie me conoce, aquí voy a hacer de las mías. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo, dónde, quién? Ahora, ¿qué? ¿Qué beneficios temporales obtengo cuando cedo? Esto es importante porque hay que entender que siempre hay una ganancia cuando me rindo al pecado. O de lo contrario, nadie pecaría, ¿no? Dijeran: ay, no, pecado, fúchila, ¿no? Esto no es lo mío, no me gusta, me deja puras cosas malas. No, pero la realidad es que es una trampa, ¿ok? El pecado es temporal y por un momento te hace sentir bien, te hace sentir cosas que disfrutas, te engaña, ¿ok? Esa es la trampa del pecado, es una gratificación temporal. Se va a acabar y te vas a sentir muy mal. Y después tendrás la necesidad de volver a sentir esas sensaciones y volver a pecar. Y cada vez lo haces con mayor intensidad, en mayor frecuencia. Y es así como el pecado nos esclaviza. Causa dolor a largo plazo y terribles consecuencias. Lo que debes de identificar es cuál es esa ganancia temporal que estás obteniendo. Porque si logras identificar esa ganancia temporal, te vas a poder dar cuenta de que hay fuentes sanas, fuentes que le agradan a Dios para obtener esas cosas que puedes estar buscando. Tal vez estás obteniendo del pecado algo que necesitas y crees que solamente lo puedes obtener así, ¿no? Amor, aceptación, seguridad, emoción, adrenalina, ¿no? Y dice: el pecado me lo brinda. Esa es una mentira.
hay fuentes sanas que vienen de Dios, que te va a dar un amor duradero, que te va a dar una aceptación duradera, que te puede llenar de emoción, de adrenalina, de cosas hermosas que vengan de Dios. Así que trata de identificar qué beneficios temporales obtienes cuando te rindes al pecado. Y por último, ¿cómo me siento antes de ser tentado? Es importante que identifiques cuál es tu estado emocional cuando aparece la tentación. Cuando te sientes solo, rechazado, deprimido, cansado o hasta aburrido. Cuando te sientes así, en cada caso en particular, puede ser que seas más vulnerable. Así que si identificas cómo te sientes, sabrás de qué te tienes que alejar en ese momento. Nos empezamos a conocer mejor. De qué personas, de qué lugares, de qué cosas, en qué momento del día debes estar más conectado a Dios, ¿ok? Para no caer en la tentación. Y esto nos lleva al siguiente punto. Ya que identificaste estas cosas, vamos al número 2 en su programa. Dice, identifica el estado general en el que te encuentras. Vamos a identificar el estado general en el que nos encontramos. Es importante que analices cómo se encuentra tu vida en general en este momento. Necesitamos saber cuál es el estado general de nuestro corazón. Y este va a depender de varias cosas. Evidentemente de tu estado espiritual, de tu estado emocional, de tu estado físico y también de tu estado mental. Todos estos en conjunto nos van a dar por resultado el resultado general de nuestro corazón. Y es importante saberlo porque el cambio a largo plazo empieza de adentro hacia afuera. El error que la gente comete es hacer los cambios al revés. Muchas veces tratamos de hacer los cambios de afuera hacia adentro y no funciona. Porque los cambios de afuera hacia adentro implican que para mantener esos cambios constantes vas a necesitar de tu fuerza de voluntad. Y esta en algún momento se va a quebrar o vas a ceder. ¿Ok? Lo que está adentro es lo que genera lo que está afuera. Por eso es importante que en este momento no te enfoques en tu comportamiento, en tus deseos, en tus sentimientos, sino más bien te enfoques en qué las causa. ¿Ok? Para esto, dentro de sus programas, tienen una hojita que es un autoexamen. ¿Ok? Nos vamos a evaluar siendo la calificación más baja, el número 0, y la calificación más alta, el número 4. Y vamos a pasar por diferentes áreas de nuestra vida rápidamente. ¿Ok? Y ustedes en lo personal van a poder hacer una autoevaluación rápidamente. ¿Ok? En el área física, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes exhausto, cansado? Califícate con 0 o con 1, tú decides. O tal vez en este momento te sientas lleno de energía, energético, te sientes en forma. Emocionalmente, ¿cómo te encuentras? ¿Desanimado? ¿Pesimista? O por el contrario, estás en un momento en el cual estás lleno de ánimo, te sientes optimista, no aceptas los cambios con gusto, ¿no? Vamos por el emocional. Ahora, en cuanto al área mental, ¿cómo estás? ¿Estás aburrido con tu vida? ¿Estás aburrido con la situación? ¿Estás descontento? ¿Ya llevas ahí un rato? O por el contrario, estás en un momento en tu vida en el cual hay retos, te sientes satisfecho, te sientes bien con lo que está pasando en ella. Vamos a lo relacional. ¿Te sientes sin apoyo? ¿Te sientes aislado? ¿O te sientes apoyado, unido a un grupo de personas que te están ayudando a caminar? ¿Qué tal en lo espiritual? ¿Te sientes vacío, seco, en un desierto? ¿O estás creciendo? ¿No? Aunque el crecimiento a lo mejor sea poco a poco, vas creciendo, vas evolucionando, no te sientes pleno en tu espiritualidad, hay momentos altos y bajos, pero ahí vamos. ¿Qué tal el área familiar? Tus seres queridos. No hablando de la distancia. ¿Qué tan cerca estás de ellos? Porque hay familias que están en un mismo hogar y hay un océano de distancia entre ellas. ¿Estás cerca de tu familia? ¿Hay comunicación con ella? ¿Te sientes afín a ellos? ¿O todo lo contrario? La autoestima. ¿Cómo vas con la inseguridad? ¿La inseguridad está dentro de tu vida? ¿Es algo que está mellando tu día a día? ¿O eres una persona que se encuentra llena de confianza, de seguridad, estás fuertemente agarrado de la mano de Dios? El dolor en tu vida viene a causa de dos cosas, de las cosas que has hecho y de las cosas que te han hecho. Vamos a ver las cosas que has hecho. En cuanto a la culpabilidad, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes culpable por cosas que has hecho a los demás? ¿O ya has ido con esas personas, has hablado, te has confesado con ellos y te han perdonado? Por el otro lado, ¿qué tal con las cosas que te han hecho? ¿Estás amargado? ¿No? ¿Hay esa tristeza en tu corazón? ¿Estás enojado por las cosas que otras personas te han hecho a ti? ¿O ya has perdonado a los demás? Así que califícate.
Y por último, tu estado general. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Estás triste o te encuentras lleno de gozo? Al final van a encontrar un total. Sumen sus puntos rápidamente, el cómo se hayan calificado, y en el total van a poner la cantidad de puntos que sacaron. ¿Listo? Muy bien. Si tú te calificaste alrededor de 35 a 40, estás muy bien, pero la Biblia dice que tengas cuidado, porque cuando mejor estamos es cuando más nos descuidamos. El orgullo viene antes de la destrucción. ¿Ok? Si tú tienes entre 25 y 35, estás bien, pero hay alguna área de tu vida que está baja, y por ahí entran los ataques. Es un área vulnerable. ¿Ok? Si estás entre 15 y 25, estás en peligro. Tienes más de una área baja y puedes caer en cualquier momento. Así que tienes que poner atención y empezar a trabajar tomado de la mano de Dios en esas áreas. Y si te calificaste menos de 15, estás en crisis. Estás en modo de supervivencia. Cada día es un verdadero reto y necesitas ayuda urgentemente y trabajar en todas esas áreas de manera instantánea. ¿Okay? Pero una pregunta importante en cuanto a su calificación es la siguiente: ¿cuánto tiempo llevas ahí? No es lo mismo llevar ahí unos días que llevar ahí meses o años. Hay un mundo de diferencia. Mientras más tiempo pasas en líneas en áreas bajas, más vulnerable eres a todos los ataques. Efesios 4:27 dice: no den cabida al diablo. ¿Qué significa no dar cabida al diablo? Que el diablo se mete por cualquier grieta que encuentre. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la grieta? ¿Cuál es el área vulnerable que tienes dentro de ti? Si tienes emociones negativas como el desánimo, la tristeza, la frustración, debes de identificar qué las causa. A lo mejor las causa el cansancio, la soledad, el malestar, la tensión. ¿Ok? Y luego debes de preguntarte, ¿qué puedo hacer con respecto a cada una de las que están bajas? Porque cuando permites que 2 o 3 de ellas se unan, va a entrar la tentación. Y Satanás es cuando va a aprovechar para susurrarte al oído. Es que no valora lo que tú eres. Tu pareja no te entiende, no está dando cuenta de todo lo que haces. Así que date el gusto de hacerle esto. En tu trabajo tampoco se dan cuenta del maravilloso trabajo que estás haciendo. Todo mundo es un corrupto, pues tú también tienes chance de hacer un poquito para ti, ¿no? Y ahí es donde Satanás empieza a susurrarte al oído y tú pones atención a lo que él te dice. Lo que él no te dice es que esto no durará y que te vas a sentir peor y habrá terribles consecuencias después. Así que la primera parte se ha tratado de las cosas de las que me debo de alejar. La segunda parte tiene que ver con las cosas con las que me debo de acercar. Número 3 en tu programa: enfoca tu atención en otra dirección. Las cosas a las que me debo de acercar. Enfoca, ¿ok? Cambia la dirección de tus pensamientos. Santiago 1, 14 y 15 nos dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Recuerda que la tentación siempre va a empezar con un pensamiento. La tentación no empieza con la acción, ¿ok? La batalla va a iniciar en tu mente, porque lo que capta tu atención te captura a ti. Y en eso se especializa Satanás, en captar tu atención. Y no es tan difícil. Por ejemplo, son más o menos 11:30 de la mañana, ¿ok? Algunos de ustedes seguramente ya tienen hambre. Así que, ¿por qué no nos imaginamos? No sé si tengan estos hornitos en su casa. No el horno de microondas, el hornito que calienta y despide un montón de olores. Entonces, imagínate una deliciosa chapata de jamoncito serrano, ¿no? Con quesito Gouda, ese amarillito que está lleno de grasita y que cuando lo empiezas a calentar se empieza a deshacer. Tu chapata tiene aceite de oliva, tiene finas hierbas, ¿no? Tiene todo lo que te gusta. Así que estás llegando a ese lugar, sacas del hornito, ¿no? Tu chapata, todo está invadido de ese aroma y ahora estás tomando con tus manos el pan crunchy, ¿no? Lo estás llevando a tu boca, le estás dando una deliciosa mordida. Estás sintiendo cómo hay una explosión de sabores dentro de tu paladar y estás disfrutando el momento. ¿Alguien de ustedes me acompañó en este ejercicio de antojo? Algunos ojos. ¿No? Esa es la cena favorita de Jennifer y de mí. La hace deliciosa, ¿no? Si ustedes me acompañaron en este ejercicio y pudieron algunos ver la chapata, sentirla, introducirla a su boca, morderla,
¿ok? Logramos juntos ir a un lugar y poner nuestra atención ahí. Y les aseguro que más de uno van a traer la chapata en su cabeza más de un día. Y en algún momento de la semana la van a querer, ¿ok? Soy un simple mortal común y corriente. Y con un poquito de imaginación logro que ustedes me acompañen a donde yo los quiero llevar. Ahora imagínense Satanás. Si aprendes a cambiar el foco de atención, vas a poder triunfar sobre esas cosas. Pero si no aprendes a cambiar el enfoque, eres presa para Satanás. Porque mientras más te concentras en algo, más fuerte es tu atracción hacia ello. Cuando mi esposa y yo nos peleamos, porque de vez en cuando nos peleamos, yo tiendo, o las personas tendemos, que no queremos seguir en esa batalla, a decir, no me voy a seguir enojando con mi esposa, vamos a superar esto, no me voy a enojar con ella, no me voy a enojar con ella, no me voy a enojar con ella. De alguna manera misteriosa, empieza mi mente y mi corazón a almacenar todas las cosas que ella me ha hecho a mí, en las que me he sentido atacado. Y misteriosamente a mí se me olvidan todas las que yo le he hecho a ella, nada más me acuerdo de su parte. Entonces estoy tan clavado en el pensamiento, no me voy a enojar con ella, no me voy a enojar con ella, no me voy a enojar con ella, que me estoy enojando más y más y más. Y cuando la veo, estoy enojado con ella. ¿Se dan cuenta? No logro cambiar mi enfoque, sino estoy trabajando en ese pensamiento y parezco un animal rumiante, ¿no? O sea, traigo todo y lo sigo masticando, en lugar de cambiar mi foco de atención. Solamente estoy reforzando lo que no quiero. Date cuenta de cómo funcionan las caídas. La tentación sigue 3 etapas. La primera es la atención, ¿ok? Algo que capta mi atención. La segunda es el antojo, ¿ok? Y la tercera es del antojo ir a la acción que me va a llevar a caer en la tentación. El error es concentrarte en la segunda y en la tercera, ¿ok? En el antojo y en la acción, porque ya tienen nuestra atención. Entonces deberíamos de cortar el proceso de raíz desde la atención. Y la palabra de Dios es clarísima. 2 Corintios 10:5. Llevamos cautivo todo pensamiento, ¿para qué? Para que se someta a Cristo. Debemos aprender a tomar esos pensamientos y llevárselo a sus pies. Créanme que sé lo difícil que es. Esto requiere mucha práctica. Pero si tú tomas el pensamiento y empiezas a pasar tiempo en él, el pensamiento ya te atrapó. Necesitamos hacer el hábito de identificar esos malos pensamientos y entregárselos a Cristo. Lo que Él va a hacer es tomar ese pensamiento, reemplazar ese pensamiento malo, ese pensamiento de Satanás, e introducir su palabra en él. Hace unos días mi esposo y yo estuvimos pasando por una temporada de tempestad. Y en la casa de ustedes, hace unos meses, proyectamos un versículo, Josué 1:9, no temas, sé fuerte y valiente, ¿no? Entonces lo pintamos, lo dibujamos, lo coloreamos y quedó como un mural hecho a mano, ¿no? Y hace unos días estábamos en esa terraza y estábamos muy tristes, estábamos muy enojados, estábamos peleando. Y Jennifer alzó los ojos al mural que habíamos hecho y se le quedó viendo unos segundos. Y en ese momento yo también volteé a ver ese mural y me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la palabra de Dios se metió en mi corazón, se metió en mis pensamientos. Y las palabras de ese versículo, sé fuerte y valiente, me llevaron a decirle con una autoridad, con una sensatez y con una seguridad, vamos a luchar por nuestro matrimonio. Y nadie ni nada nos lo va a quitar. Satanás, por un lado, estaba de tratarnos de pegarnos en lo más valioso que tenemos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. En una guerra espiritual sin igual. 7 años de matrimonio, nunca habíamos vivido algo así. Pero cuando te enfocas en la palabra de Dios y le dejas de creer a Satanás y le crees a la palabra de Dios, todo cambia. Una decisión, obedecer, luchar, ser fuertes y ser valientes. Les aseguro hoy que esa palabra cambió el resto de nuestras vidas en nuestro matrimonio. Ese es el poder de Dios y requiere mucha práctica.
requiere mucho sufrimiento aprenderlo. Tenemos que aprender que no vas a luchar contra la tentación. Tienes que luchar contra el tentador. Es por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Porque cuando tienes la palabra en tu corazón, acudes a Él. Y Él te va a dar los pensamientos que necesitas tener. Fíjense, y Jesús intentó ponerse a pelear contra la tentación. Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? Después de que Jesús llevaba 40 días y 40 noches en el desierto. Y evidentemente Jesús estaba en un cuerpo humano, hay que recordarlo. Y Él tenía hambre. Así que llega Satanás y le dice: convierte esas piedras y conviértelas en pan, ¿no? ¿Por qué no utilizas tu poder, Jesús, para tu satisfacción personal? No para lo que Dios te mandó a hacer. Jesús tiene un propósito en este mundo, ¿ok? Distráete de ese propósito, satisface tus necesidades personales. ¿Y qué hace Jesús? Somete ese pensamiento y le dice lo siguiente: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se concentra en su alimento verdadero, en la palabra de Dios. Y al hacer esto, tiene éxito. Necesitamos aprender a sustituir nuestros pensamientos malos, sacándolos, entregándoselos a Dios y meter los buenos que Dios nos va a dar para triunfar sobre esos deseos. ¿Ok? Además, en el número 4 en su programa dice: rodéate de gente que te apoye. Necesitamos rodearnos de gente que nos dé apoyo. Hay gente que necesitas tener cerca porque son buenas para ti. ¿Okay? Hay gente que te va a brindar ese amor, ese apoyo en oraciones, ese soporte que necesitamos. Porque es cierto que muchas veces nos sentimos el llanero solitario, pero esta batalla del cristianismo no la logramos librar solos, no la vamos a lograr ganar solos. Necesitamos enfrentarlas con un equipo, ¿ok? Con un equipo que nos ayude. Eclesiastes 4, 9, 10 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Si caes solo, ¿quién te va a levantar? No necesitas muchos, no necesitas un ejército de gente que esté todo el tiempo soportándote. Necesitas unos cuantos que los hayas elegido bien, que sean buenos, que tengan a Dios en su corazón, ¿no? Que te den consejos verdaderos, ¿no? Y que te ayuden a caminar. Y así es cuando encontrarás dos hermosas cosas. La primera es liberación. Cuando tú vas con alguien y le cuentas lo que estás pasando, de repente te das cuenta que no eres el único, ¿no? Que hay una historia tan similar en la otra persona que está viviendo, ¿no? Te identificas tanto y dices: no estoy solo, yo pensé que esto era algo mío, que soy el único que está batallando con estas cosas. No, somos más y juntos podemos orar, juntos nos podemos apoyar, juntos nos podemos aconsejar. Pero muchas veces las batallas las tratamos de librar solitos en nuestro corazón. Tenemos que experimentar esa liberación, de darnos cuenta que no somos los únicos que estamos batallando con eso. Y además verás progreso, porque aceptar el problema que estás teniendo es el primer paso para resolverlo. La realidad es que la mayoría de nosotros, prácticamente todos, tenemos un área secreta que es esclavizante. Y cuando la admites, esa área secreta empieza a perder poder, se empieza a debilitar. ¿O hay alguien en este lugar que no batalla a diario con algo? Porque hasta el mismo Jesús fue tentado. Es entonces cuando debemos de ser sensatos y dejar de pretender y empezar a confesar. Y Santiago 5:16 nos lo vuelve a decir: confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Necesitamos abrir nuestro corazón y ser sinceros, porque la realidad es que no puedes trabajar en hábitos que niegas tener. Así que, ¿qué mal hábito quieres romper? Porque ya sabes dónde está el poder. Ahora tu trabajo es aceptar eso con lo que estás batallando. Y hay una maravillosa promesa en la Biblia, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Se dan cuenta que Dios es maravilloso y es amoroso con nosotros? No enfrentamos nada que no sea común al género humano. Y además Dios nunca va a permitir que seamos tentados con más de algo con lo que podamos resistir. ¿Ok? Pero tengan cuidado. Él nos está dando una salida para resistir. Esto significa que necesitamos algo más. ¿Ok? Y es el número 5 en su programa. Acude a Dios en oración para pedir ayuda.
Dios es muy claro en esto. Tienes que acudir a mí. Porque si no oras, si no tienes una relación, si no me platicas tus problemas, si no te tratas de venir a mí, no vas a experimentar la fuerza ni el poder que Dios tiene preparado para ti. Mateo 26:41 nos dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él quiere, pero nosotros somos débiles, así que necesitamos orar para estar alerta y que no nos ganen esas tentaciones. Es así como la oración debería de convertirse en una parte fundamental, en un pilar de nuestra vida día a día. ¿Y cómo sé que Dios me puede ayudar? Para empezar, porque Él entiende lo que estás pasando, porque Él ya lo pasó. Hebreos 4:15-16 nos lo deja bien claro. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Se están refiriendo a Jesús. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acercémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitemos. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús sufrió y vivió las mismas tentaciones que tú. Así que pregúntate, ¿qué te ataca a ti? ¿Enojo? ¿Soledad? ¿Celos? ¿Autocompasión? ¿Alguna área de tu sexualidad? Él también fue atacado con todo esto. La diferencia es que Él no pecó. ¿Qué significa esto? Que no solamente te entiende, sino que además te puede dar el poder que necesitas, porque es todopoderoso. Él no cedió ante la tentación. Esto nos debería llevar a preguntarnos: ¿cómo está entonces mi vida de oración? ¿Cómo está entonces mi comunicación con Él? ¿Existe esa comunicación en tu día a día? ¿Es constante esa comunicación? De esto se tratan las batallas diarias. Hay cosas de las que te tienes que alejar. Esa es parte de la vida difícil en Cristo. Seguir a Cristo no es para cobardes. Seguir a Cristo es para valientes. Porque tienes que hacer sacrificios. Hay un precio que pagar. Hay gente de la que te tienes que alejar. Hay cosas que debes de dejar de hacer. Hay lugares en los que no debes de estar. Hay sacrificios que todos tenemos que hacer. Así que empieza por tomar decisiones desde ahora. Esto es lo que tengo que cambiar. De esto en particular me tengo que alejar. Estas personas no son una buena influencia en mi vida. Este lugar no es bueno para mí. Para eso hay que ser muy valientes. Solos no podemos. Pero con Él puedes hacer cosas que ni te imaginas. Luego de hacer esos sacrificios, tienes que ir a la acción. Tienes que empezar a buscar las actividades adecuadas para tu vida, las actividades que a Él le agradan, donde puedas servir, entregarte, amar a Dios, amar a los demás. Tienes que tener cuidado ahora con los pensamientos que decides pensar. Tienes que ser cuidadoso y elegir lugares correctos donde debes de estar. Y también tener mucho cuidado al elegir a la gente que te va a rodear. Pero sobre todo, elegir tener una verdadera y real relación con Dios. Vamos a orar. Dios es muy claro al decirnos: yo puedo ayudarte a librar esas batallas diarias. Yo puedo hacer que tú cambies. Solamente tienes que confiar en mí. Yo te invito el día de hoy a depositar todo tu corazón, todos tus pensamientos, todo lo que tú eres en Dios. Porque Él tiene el poder de hacer cosas impresionantes en tu vida. Pero todo empieza en una decisión. Y a veces decidir dejar el ego, el orgullo, dejar de ser egoístas, trae una recompensa impresionante a nuestras vidas. ¿Por qué no sueltas todas estas cosas ya? Se las entregas a Él y te sientes libre al fin. Él te va a llenar de ese poder, de esa alegría, de esos sueños, de esa esperanza, de ese mundo hermoso que tiene preparado para ti. Entrégale tu vida entera a Dios y sal y abraza la maravillosa relación que tiene esperando para ti.
Sal y abraza el maravilloso propósito que tiene esperando para ti. Vívelo, siéntelo, ámalo. Señor, tú eres fiel, eres bueno, eres maravilloso. Ayúdanos a ganar esas batallas diarias, Señor. Para muchos de nosotros son agobiantes, son desiertos en los cuales nos sentimos a veces tan vacíos. El día de hoy te pedimos que nos saques de esos desiertos, que nos ayudes a tener victoria en ti, Señor. Déjanos ser victoriosos en ti, Señor. Déjanos sentir tu gracia, déjanos sentir tu eternidad que ya vivimos desde ahora, Padre, para que el día que estemos ante ti tú nos puedas decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra a nuestro paraíso, en el precioso y hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues ojalá que se vaya